Foro, el valor del conocimiento. Responsabilidad limitada, sociedades limitadas. ¿Será que cuando se hace el aporte o se obligan a hacer un nuevo aporte y alguno de sus socios no lo realiza, habrá lugar al acrecimiento? Miremos qué pregunta se le hace a la Superintendencia de Sociedades sobre este tema y su respuesta sobre varios tópicos. ¿Existe acrecimiento en adquisición de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada? Para tratar este tema, veamos qué nos dice un oficio que toca diversos tópicos y aspectos que finalmente concluyen en qué pasa con el acrecimiento. El aumento de capital en las sociedades limitadas, las responsabilidades de los socios de cara a este aumento y las mayorías requeridas legalmente para legalizar o realizar el procedimiento fueron algunos de los temas tratados en un reciente oficio de supersociedades cuyos aspectos más importantes y relevantes vamos a tratar. Hagámonos algunas preguntas respecto del aporte, la formalización y el acrecimiento para entender un poco más el tema. Veamos. ¿Es concomitante la reforma estatutaria y el desplazamiento patrimonial que se presenta respecto de los socios de la sociedad? ¿Existe simultaneidad entre la reforma, dice la superintendencia, y el desplazamiento patrimonial de los socios hacia la compañía? Motivo por el cual, cuando un socio vota a favor del aumento, se genera un vínculo jurídico consistente en una obligación clara, expresa y exigible a cuyo cargo y a favor de la compañía en ese caso. Miremos entonces que cuando hablamos de aporte a sociedades, lo que tenemos es que una vez tomada la decisión en la asamblea de accionistas, en este caso en la junta de socios correspondiente, lo que tenemos es una obligación clara, expresa y exigible tras el contrato que hay entre la sociedad y aquel socio que toma la decisión de realizar los aportes. Es decir, al momento de realizarse el acta de aportes, de protocolizarse la respectiva escritura pública con el aumento de los aportes y la reforma aportación a sociedad limitada, automáticamente se debe dar el desplazamiento del patrimonio del socio al patrimonio de la sociedad del aporte respectivo. Y es una obligación que tiene el socio, la cual no puede eludir y no puede decir después, no, yo definitivamente no voy a hacer el aporte. Tampoco podría entregarle esa posibilidad a otro de los socios. Pero miremos esta otra pregunta. ¿Qué requisito se exige al momento de solemnizarse el aumento de capital? El capital debe ser cubierto en su integridad al momento de solemnizarse el aumento. Y este es un requisito que está claro para la Superintendencia de Sociedades. Se solemniza el acuerdo y automáticamente debe darse el pago del respectivo aporte. Pero aún más, se requiere reforma para aumentar o disminuir el capital social en las sociedades diferentes de aquellas por acciones. La Superintendencia de Sociedades nos dice, las sociedades comerciales pueden aumentar o disminuir el capital social en virtud de una reforma estatutaria aprobada y formalizada de conformidad con la ley, regla que se aplica de manera general, salvo lo previsto en las sociedades por acciones. Ahí estamos. Si somos una sociedad limitada, si tenemos varios socios que quieren hacer un aumento del aporte, se requiere una reforma al contrato social. Con esa reforma al contrato social, inmediatamente deben realizarse los aportes y son obligaciones claras, expresas y exigibles para aquellos socios que dijeron aportar en un momento determinado. ¿Cuáles son las formalidades para adoptar el aumento del capital? Nos dice la Super. La decisión involucra exigencias para la convocatoria a la Junta de Socios, para el quórum deliberatorio, las mayorías necesarias para tomar las decisiones y para la adopción de las medidas o de las reformas. Debe elevarse a escritura pública e inscribirla en el registro mercantil ese aumento, en este caso, de los aportes. Tenemos entonces todo un proceso para poder realizar el aumento de los aportes, una convocatoria a la Junta de Socios, una Junta de Socios con unas mayorías para adelantar la deliberación, mayorías para adoptar las respectivas decisiones y luego pues elevar a escritura pública dicha reforma y hacer el registro mercantil pertinente a efectos de consolidar toda la operación de aumento de aportes.
Concomitante a eso, los socios deben aportar a la sociedad aquellos dineros o aportes en especie que han determinado a través de la Junta de Socios. Pero nos preguntamos, ¿el aumento de capital requiere reforma estatutaria con qué mayorías? El aumento de capital conlleva una reforma estatutaria. Tal acuerdo debe contar con la mayoría establecida para esta modificación. En el artículo 360 del Código de Comercio se define esa mayoría. Miremos ese artículo 360. ¿Qué establece el artículo 360 del Código de Comercio respecto del aumento de capital y las reformas estatutarias? Veamos, el artículo 360 nos dice: reformas estatutarias en la sociedad de responsabilidad limitada. Salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que represente, cuando menos, el 70% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. Tenemos entonces dos condiciones: 70% de las cuotas en las que se haya dividido el capital social y un número plural de socios, lo que quiere decir más de un socio adoptando la decisión, y entre los dos o más deben reunir por lo menos el 70% de las cuotas en las que se encuentre dividido el capital. Adicionalmente, pensaríamos, un asociado puede ser obligado a aumentar o a disminuir su aporte. Dice la superintendencia: ningún asociado podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se estipula expresamente en el contrato social. Así que si dicha previsión no existe en el contrato social, únicamente se obligarán, conforme a la manifestación de la voluntad expresada en la Junta de Socios, aquellos miembros que acordaron la reforma y se obligaron a aumentar su aporte. Ahí está. Si se obligó a través de la Junta de Socios alguno de los socios a hacer un aporte, es una obligación clara, expresa y exigible, y tendrá que al momento de la solemnización de dicha decisión hacer el aporte. Si no se obligó, si no estuvo de acuerdo en la reunión, si no estuvo en la reunión, pues no hay lugar de ninguna manera entonces a que se le obligue a realizar el aporte. Eso sí, aquellos que aportaron van a incrementar su participación porcentual contra esa persona que no realizó el aporte, y esa sería, digamos, la sanción político-económica que tendría aquel que no aporte o que decida no aportar o que no participe en la reunión para realizar el respectivo aporte. Una pregunta más: ¿existe acrecimiento en la adquisición de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada? Indica la superintendencia: no hay lugar a hablar de acrecimiento en la adquisición de cuotas, considerando, entre otras razones, que el aumento del capital, además de consistir en una reforma estatutaria sujeta a las formalidades legales y estatutarias, comporta una carga para los socios que se obligan a realizar el aporte. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que no hay lugar al acrecimiento, que si uno de los aportantes no aportó, los demás socios no podrían decir: venga, yo hago ese aporte, acrezco en mi aporte. No ocurre lo mismo que en las acciones, que en las sociedades por acciones, que hay lugar al acrecimiento. En este caso, en la sociedad limitada, si no se realizó el aporte, simplemente no se realizó. Aquellos que realizaron el aporte crecieron en su participación respecto de los demás, pero no acrecen en el número de cuotas o aportes con base en aquellos que no realizaron el aporte respectivo. Y los que no realizaron el aporte respectivo y decidieron aportar y en la reunión se comprometieron a realizar el respectivo aporte, lo que tienen es una obligación clara, expresa y exigible que daría la oportunidad incluso de demandar dicho aporte que no fue realizado en debida forma por ese socio. Sobre las sociedades limitadas, las sociedades por acciones y las SAS, pueden encontrar muchísima más información aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.